Aprende en casa. En este vídeo vamos a explicar qué son los géneros literarios, qué géneros se distinguen y cuáles son sus elementos fundamentales, sin entrar en los diversos subgéneros que incluye cada uno. Los géneros literarios son los diversos grupos en que se clasifican las obras literarias. Esto quiere decir que todas las obras literarias producidas por el ser humano se pueden adscribir a alguno de los géneros. Desde la antigüedad grecolatina se ha mantenido una división tripartita: el género lírico, el narrativo y el dramático, aunque las primeras denominaciones que se dieron fueron las de poesía épica, poesía lírica y poesía dramática. A estos tres géneros se añadió posteriormente un cuarto, el didáctico. Entonces, si se han organizado las obras literarias en 4 grupos, hemos de preguntarnos qué criterios se han seguido para establecer esta distinción, y el primero de los criterios que hay que tener en cuenta es el de quién habla. En el género lírico, en la poesía, quien habla es solo el poeta, mientras que en el narrativo hablan tanto el poeta, el narrador, como los personajes. Por su parte, en el género dramático solo hablan los personajes, el poeta no interviene. De esta forma, según el criterio del enunciador, se pueden diferenciar estos tres géneros, que aquí representamos con círculos entrecruzados porque tienen puntos de conexión atendiendo a otros criterios, como veremos después de explicar brevemente los rasgos de cada uno de estos géneros, sin profundizar en los subgéneros que dejamos para otros vídeos, si bien antes de seguir hemos de indicar que los textos literarios que se incluyen en estos géneros son ficcionales, es decir, no los juzgamos con los parámetros de verdad o mentira, que son los que aplicamos a los hechos de la realidad, sino con los de verosimilitud o inverosimilitud. El género lírico engloba aquellas obras en las que, atendiendo al primer criterio, solo habla el poeta, que expresa sus emociones, sus sentimientos, para lo cual utiliza en la mayoría de ocasiones lo que un teórico de la literatura llamaba un lenguaje radicalmente deformado, el lenguaje en verso, condicionado por una métrica, esto es, por una medida silábica y una determinada distribución de acentos, así como por la iteración de unidades de los diversos planos de la lengua, las repeticiones fonológicas, morfológicas, sintácticas, léxicas y semánticas, que tienen por finalidad generar ritmo, que es la clave del poema. Hemos dicho que el poeta usa el verso en la mayoría de las ocasiones, y ello porque también hay poemas en prosa, donde se prescinde de la medida que impone el verso y el ritmo se consigue mediante la repetición de los demás elementos que hemos indicado. Observa que, en realidad, la métrica constituye la repetición de un determinado número de sílabas y la distribución de los acentos en determinadas posiciones del verso, y la sílaba y el acento son las dos unidades del nivel suprasegmental del plano fonológico de la lengua, de modo que un poema en prosa solo pierde esa repetición, o mejor dicho, la reelabora. De la misma manera, la rima, que habitualmente se vincula con un elemento fundamental de la poesía, es solo la repetición de unos sonidos a final de verso. Veamos un texto para mostrar superficialmente lo que hemos dicho. Por ejemplo, el primer cuarteto de un soneto muy famoso. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare el blanco día, y podrá desatar esta alma mía ahora a su afán ansioso lisonjera. ¿Qué repeticiones fonológicas tenemos? Aparte de la rima, donde se repiten los sonidos ia y era, hay una abundancia de la vocal a, que se repite 21 veces, muy por encima de la o, 11 veces, y de la e, 9. Y por supuesto, hay repeticiones de posiciones acentuales, pues todos los versos tienen un acento en las sílabas sexta y décima. El primer y el cuarto verso lo tienen también en cuarta sílaba, el segundo y el cuarto en primera, el segundo y el tercero en octava. Y por supuesto se repite el número de sílabas, pues todos los versos tienen 11 sílabas métricas. Se repiten también morfemas flexivos, como el de infinitivo, encerrar y desatar, o los de singular, en sombra, día, alma, hora y afán, o el de tercera persona de singular, en podrá y llevare. Se repiten estructuras sintácticas como en la postrera sombra y el blanco día, es decir, hay paralelismos sintácticos, también cruzados en quiasmo, como en cerrar podrá y podrá desatar. Se repiten significados mediante la acumulación de semas, esto es, de unidades mínimas significativas, como ocurre por ejemplo en las palabras cerrar y postrera, con los semas de más fin, más término, más clausura, y se contraponen mediante el uso de sombra y día, pero el blanco día es el último día de la vida, el día que la muerte se lleva al poeta, luego inciden los significados de cerrar y postrera. Como ves, las repeticiones de unidades de los diversos planos de la lengua son abundantes y generan el ritmo del poema. Por su parte, en el género narrativo se incluyen aquellas obras literarias en las que hablan tanto el poeta como los personajes, entendiendo aquí por poeta la figura ficcional que éste crea, el narrador. De este modo, en los textos narrativos hay un narrador que cuenta una historia, unos acontecimientos que les suceden a unos personajes, en un tiempo y en un espacio. El narrador
puede formar parte de la historia que cuenta, esto es, puede ser también un personaje, y en este caso suele hablar en primera persona, o puede que no forme parte, en cuyo caso puede conocer absolutamente toda la información y ser omnisciente, o solo una parte y no serlo, y en estos casos suele hablar en tercera persona. Entre los personajes se pueden diferenciar los principales de los secundarios, y el protagonista del antagonista, así como los planos de los redondos, esto es, personajes que no cambian, que no evolucionan en su psicología, frente a los que sí experimentan el cambio. En el tiempo hay que tener en cuenta las relaciones entre la fábula, es decir, el orden lógico y cronológico de los acontecimientos, y la trama, esto es, su organización artística, que puede incluir ciertos desórdenes temporales, como por ejemplo que una novela empiece por el final de la historia que cuenta. Por su lado, el espacio, además de diferenciar los emplazamientos interiores de los exteriores, los diversos lugares donde transcurren los acontecimientos, incluye las descripciones que suponen la espacialidad de los objetos. Veamos ahora un texto narrativo para identificar los diversos elementos que hemos señalado como constitutivos de este género. Aquí tenemos el inicio de la novela Un árbol caído, de Rafael Reig. Puedes pausar el vídeo para leerlo, y si te gusta, aventúrate con la obra. En este fragmento identificamos los enunciados que dice el narrador e igualmente vemos aquellos en los que hablan los personajes, unos personajes que el narrador en su discurso va presentando: Alejandro Urrutia, Ricardo Ariza, Pablo Bóveda, Luis Lamana, Johnny, Isabel Azcoaga, Javito Urrutia, pero tendríamos que avanzar en la lectura de la novela para saber cuáles son los principales y cuáles los secundarios, cuál es el protagonista, cuál el antagonista, cuáles son planos, cuáles redondos. Vemos que el narrador habla en tercera persona, lo cual nos podría llevar a pensar que no forma parte de la historia, pero, como hemos dicho, esto es solo un fragmento. Si avanzamos en la lectura, veremos que el narrador es Johnny y por tanto forma parte de la historia. En este fragmento se refieren algunos acontecimientos, como la tertulia que mantienen los personajes, el anuncio del regreso de Luis Lamana a España o el sobresalto de Johnny al escuchar la noticia. Igualmente, tenemos elementos que establecen una temporalidad, como la referencia a la primavera de 1979, donde comienza la novela, pero no la historia, que comenzó antes, como indica la referencia al pasado de Luis Lamana, que en ese momento regresa a España pero que ya era conocido por los otros personajes, lo que anticipa un pasado que después se dará a conocer y un futuro sintetizado en el enunciado el resto de su vida fugaz y descalabrada, que también conoceremos a lo largo de la novela. De la misma manera, hay referencias espaciales, como el Club Social Palmeras, de la urbanización El Tomillar, donde vive la mayoría de los personajes, pero también el pueblo, donde vive Johnny, lo que genera una oposición entre clases sociales. En cuanto al género dramático, este se caracteriza porque solo hablan los personajes, que con sus discursos y sus acciones representan la historia, que transcurre en un espacio y en un tiempo, es decir, no hay nadie que cuente los acontecimientos, sino que estos suceden ante los ojos de los espectadores, que se conmueven al ver desarrollarse el conflicto y asistir a su resolución. En este género se diferencia el llamado texto dramático del texto espectacular, pues el autor escribe la obra dramática para que ésta sea representada, y aunque obviamente puede leerse, su finalidad es la puesta en escena. Además, en el género dramático se produce la confluencia de una multiplicidad de signos, pues junto a los signos verbales, integrados por los diálogos y los monólogos, abundan los signos no verbales, que incluyen los gestos, los movimientos, los vestidos, los maquillajes, los sonidos, las luces, los objetos, etc., y todos ellos tienen una significación en la obra. En muchos casos, estos signos no verbales aparecen indicados por el autor mediante las acotaciones, que suelen ir entre paréntesis y sirven para que el director teatral y los actores tengan unas orientaciones acerca de las entradas y salidas de los personajes, la forma en que van vestidos, la distribución de objetos en el escenario, etc. Veamos un texto dramático para señalar sobre él los elementos que hemos indicado. Aquí tenemos un fragmento de Historia de una escalera, de Antonio Buero Vallejo. Puedes pausar el vídeo y leerlo con tranquilidad. Observa que este fragmento se inicia con una acotación donde se da información acerca del personaje que está en escena, el cobrador, y sobre el objeto que lleva, una cartera grasienta, lo cual sirve para caracterizarlo, de la misma manera que en otra acotación se indica cómo viste Elvira y se dice cómo es doña Asunción, y en otras acotaciones se hacen referencias al recibo, vinculado con el cobro, y a gestos y movimientos que realizan los personajes, como aporrear la puerta, contar las monedas o detenerse unos segundos para respirar, lo cual es revelador de lo problemático que resulta la acción que va a realizar el cobrador. Llegamos al último género literario, el género didáctico, en el que el autor pretende enseñar algo al lector. Si el arte en general y la literatura en particular tienen una doble función, como señalaba Horacio, docere y delectare, enseñar y deleitar, en este género predomina el docere, pues su finalidad es precisamente instruir o enseñar al lector en algún aspecto de la realidad.
Por ello, frente a los anteriores géneros, que como dijimos pertenecen a la ficción, este no tiene un estatuto ficcional, pues lo que el autor dice puede juzgarse con los criterios de verdad-mentira, si bien hay algunos subgéneros didácticos que sí se pueden incluir en la ficción literaria, como la fábula, porque comparte elementos con otros géneros. Esto nos lleva a algo que planteamos al inicio y pospusimos para cuando hubiésemos visto por encima los diversos géneros, los puntos de conexión, o mejor dicho, de superposición entre géneros, pues algunos subgéneros tienen elementos comunes a 2 o 3 géneros literarios. Pensemos en la fábula, un texto cuya finalidad es transmitir una enseñanza, en forma de moraleja, y en este sentido pertenece a los géneros didácticos, pero que suele estar escrita en verso, y en este sentido tiene relación con el género lírico, y además cuenta una historia donde hay unos personajes, que suelen ser animales, a los que les ocurren unos sucesos en un tiempo y en un espacio, y en ese sentido se aproxima al género narrativo. O pensemos en el romance, un texto narrativo donde se cuentan unos acontecimientos que les ocurren a unos personajes, pero que está escrito en versos octosílabos en los que hay rima asonante en los pares y quedan libres los impares, de modo que se sitúa entre el género lírico y el narrativo. Otros tipos de textos también suponen entrecruzamientos de géneros literarios por la confluencia de elementos comunes, como es el caso de la crónica entre lo didáctico y lo narrativo, o de los poemas dialógicos entre lo lírico y lo dramático, y algunas obras particulares que son difíciles de escribir a un género, como ocurre con la Celestina o los poemas morales. En fin, con esto acabamos este vídeo donde hemos definido los géneros literarios y hemos hecho un ligero acercamiento a algunos de sus elementos más significativos, aunque queda mucho en el tintero que remitimos a otros vídeos.